Egunon eta ongi etorriak. Atzo, ostegunean 10. legegintzaldi honen parlamentuko azken osoko bilkura egin zen, datorren astelenean gobernuko lehendakariak legegintzaldiaren amaiera dekretua sinatuko du eta hortaz 4 urte hauen balantzea egiteko unea da orain. Ekintza politikoari dagokion balantzea bai, baina ez hori bakarrik era berean eta modu berezian. Gainera, gizarteak bizi izan duen balantzea edo bizi izan duenaren balantzea egin beharra dago, kasu honetan Nafarroako gizarteak 4 urte hauetan 2019ko udaberritik eta 2023ko udaberri honetaraino bizi izan dugunaren balantzea. Eta errepaso honetan ezinezkoa da Covidaren pandemian arreta ez jartzea. Gizarte osoarengan izan duen eragin gogorrean, baina bereziki agur esan behar izan genien personengan, bere eragin klinikoak sufritu dituzte beste horiengan, zenbait kasutan gaur arte sufritzen dituztenak, bere eragin sozial eta ekonomikoak sufritu dituztenak ezin ditugu ahaztu, langabezia edo haien negozioengan izandako eragin suntsitzailea pairatu dutelako, edo pandemian zehar bakardadea edo bere buruko osasunean presioa sufritu dutelako. Covidak behin betiko eragina izan du gure gizartean, ura osatzen dugun personengan, eta oso eragin berezia izan du gure ongizate estatuaren zutabeengan. Beste hainbeste gertatu da Ukrainiako inbasioak izan duen eraginarekin, eta gaur egun ere gure bizitzengan izaten jarraitzen duen eraginarekin. Lehenik eta behin, Ukrainiako gerra edozein gerra bezala, gerra guztiak bezala, iluingarria eta gaitzesgarria izan behar delako beti. Baina, kasu honetan gainera, gure sistemaren ahulezia gerian utzi duelako. Gure merkatuak eta gauzen salneurriak erregulatzeko egonkortasuna bermatzeko gure sistema duen ahulezia eta era berean energia alorrean dugun mendekotasun ikaragarria gerian utzi du ere. Diodan moduan, Covidak eta Ukrainiako gerrak modu argian markatu dute legegintzaldi hau. Baina, 4 urte hauetan eta hainbat kasutan gobernu ekintza markatu duen erritmo falta ezin da aitzakien horien atzean jarri. Honi dagokionez eta gobernuari dagokionez ere, hasieratik esango dut geroa baik legegintzaldiaren lehenunetik egin duela exekutibo honen aldeko apustua. Exekutibo aurrerakoia eta plurala, baina balantzean esan beharra dugu bere osaeran hala izan den arren, bere eguneroko lidergoan autogobernuaren eta herritarren interes orokorraren defentsan ez duela behar bezalako irmotasuna eduki. Denon ongizate amankomuna ahotan edukitzea ez da nahikoa. Nafarroako gizartearen interes lidergoan bokazioz, irmotasunez eta konbikzioz egon beharra dago eta interes horiek beste erakundeekin bat ez datozenean baita ere. Ayer jueves se celebraba el último pleno parlamentario de esta legislatura. El próximo lunes la presidenta del Gobierno firmará el decreto de disolución de la misma y corresponde, por lo tanto, en opinión de Geroa Bai, hacer balance en este momento de los 4 años de legislatura. Balance no solo en lo relativo a la acción política, sino también y de manera muy especial en lo que la sociedad, en este caso la sociedad navarra, hemos vivido durante estos años, entre la primavera de 2019 y esta primavera de 2023. Y en este repaso es imposible no centrarnos en la pandemia del COVID, en los efectos indudablemente duros que ha tenido sobre el conjunto de la sociedad, pero con especial incidencia en las personas que tuvimos que despedir, en aquellas otras que han sufrido sus efectos clínicos, en algunos casos con efectos, con daños hasta el día de hoy. No podemos olvidar tampoco a las personas que han sufrido los efectos sociales y económicos de la pandemia,
porque han sufrido el desempleo o el efecto devastador sobre sus negocios, o porque han sufrido la soledad o la presión en su salud mental durante la pandemia y hasta incluso hoy mismo. Y desde Geroa Bai no queremos olvidar esta realidad. El COVID ha tenido un impacto definitivo sobre nuestra sociedad, sobre las personas que la conforman, y lo ha tenido de manera muy especial sobre los pilares de nuestro estado del bienestar. Otro tanto ha ocurrido con los efectos que la invasión de Ucrania ha tenido y sigue teniendo en nuestras vidas. En primer lugar, porque la guerra de Ucrania, como cualquier guerra y como todas las guerras, son algo execrable y algo que debemos rechazar. Pero en este caso, además, porque ha puesto de manifiesto lo endeble de nuestro sistema en relación a la estabilidad, o quizá debiera decir a la inestabilidad de la regulación de nuestros mercados y del precio de las cosas. E igualmente ha puesto de manifiesto nuestra dependencia salvaje en materia energética. Y a todo esto, y este es el panorama que nos queda en esta pandemia y en esta situación, y a todo esto hay que darle respuesta. Como digo, COVID y guerra de Ucrania han marcado claramente la legislatura, pero no pueden ser el parapeto, además, para explicar la falta de ritmo que en algunos casos han marcado la acción del Gobierno en estos 4 años. A este respecto, y en lo relativo al Gobierno, empiezo por decir que este es el Ejecutivo por el que Geroa Bai apostó desde el primer momento en esta legislatura, progresista y plural. Pero en el balance final hemos de decir que, siendo así en su composición, en el liderazgo del día a día ha fallado claramente la firmeza en la defensa del autogobierno y la firmeza en la defensa del interés general de la ciudadanía. No basta con invocar el bien común, hay que liderar con vocación, con firmeza y convicción los intereses de la sociedad navarra, los intereses generales de la sociedad navarra, incluso cuando no coinciden con los de otras instituciones o entidades. En este sentido, la decisión del PSN y de la presidenta de no apoyar, por ejemplo, y quiero bajar a tierra de acción ejecutiva y parlamentaria. La decisión del PSN y de la presidenta de no apoyar la creación de la Agencia de Transición Energética en esta legislatura, tal y como mandata la ley y tal y como ha propuesto Geroa Bai en el Gobierno, es un ejemplo emblemático. Navarra tiene la misma dependencia que el resto de Europa en materia energética. Utilicemos el autogobierno para fortalecernos gestionando energías renovables también desde nuestras instituciones. Otro tanto ocurre con la falta de ambición mostrada en ámbitos sociosanitarios que precisamente han quedado de manifiesto en la pandemia. La crisis, lo dijimos desde el primer momento, tuvo una respuesta positiva a nuestro entender y lo hemos reconocido, insisto, siempre, pero cuando hemos salido del centro de la crisis ha llegado el bloqueo. Seguimos sin ley de salud. Seguimos sin un plan cierto de revisión de la atención primaria para fortalecerla y adaptarla a las nuevas necesidades de una sociedad cada vez más mayor. Y esto es tiempo perdido. Tiempo perdido claramente cuando en 2019, en aquel verano, sí encontraron una propuesta, todo es mejorable, por supuesto, pero sí encontraron encima de la mesa una propuesta de ley de salud ya consensuada, ya hablada, y sí encontraron un plan de remodelación y de revisión de la atención primaria en estos momentos. Tiempo perdido. O seguimos sin reconocer todas las plazas concertadas en las residencias de mayores, o seguimos sin desarrollar plenamente la ley de renta garantizada en la aplicación, por ejemplo, de los 3 tipos de estímulos en el empleo. Seguimos aplicando solo uno de ellos. En materia de transferencia, debemos mostrar nuestra más absoluta satisfacción por el balance de lo ocurrido en esta legislatura, las primeras transferencias que hemos conocido en 20 años, y nos parece un hito a reseñar: sanidad penitenciaria, ingreso mínimo vital y tráfico y seguridad vial, que son competencias que a partir de esta legislatura van a ser gestionadas por entidades navarras y, por lo tanto, de una manera más cercana, más operativa y más, como digo, en la línea de las necesidades de las personas. Pero el capítulo de las transferencias y del cumplimiento de la LORAFNA no puede terminarse aquí. Conseguir dando salvas a que por primera vez en 20 años se ha producido una transferencia. Nos preocupa que en esta recta final de legislatura las celebraciones nos hagan olvidar que las transferencias tienen un recorrido largo, muy largo, que siempre han de empezar, porque no vamos a vivir otra cosa, en la reivindicación y en la gestión del Gobierno federal. No esperemos a que el Gobierno central se ofrezca a traer a Navarra una transferencia de ninguna manera. Por lo tanto,
Han de empezar siempre este proceso, insisto, largo, costoso, en la reivindicación del gobierno foral. Y en esta legislatura el gobierno Chivite no ha iniciado proceso ninguno y en este capítulo, por lo tanto, hemos perdido también otros 4 años. 4 años perdidos también en el desarrollo de la ley de policías. Ahora, a última hora, nos llega el decreto de jornadas y retribuciones, pero solo hasta aquí. Como también ha sido una legislatura baldía en otra materia de especial sensibilidad, como es la despoblación. Y aquí queremos detenernos también. Contamos esta legislatura, y lo aplaudimos desde el primer momento, una dirección general específica contra la despoblación, pero nos encontramos 4 años después que ha estado completamente vacía de contenido. Y desde Geroa Bai hemos intentado paliar presupuestariamente con un proyecto piloto de reto demográfico dirigido en su momento a poblaciones de menos de 240 habitantes. Pero desde luego no podemos estar de acuerdo con esta falta de ambición mostrada por el Gobierno en esta materia y de una manera tan importante. Galdutako 4 urte izan dira, eta hala esan nahi dugu baita ere, eskola inklusibo, parekide eta berritzaileen modu tinkoan aurrera egiteko galdu diren 4 urte. Eskola horren oinarriak pasaden legegintzaldian jarri baitziren. Beste alor batzuetan ordea, zuzen mantendu den norabidei heltzeko ordua da, etxe bizitza foru legearen onarpenarekin edo klima aldaketaren legearekin adibidez egin den moduan. Ekonomia zirkularrari bultzada funtseskoa izan da ere, Navarra Zirkular proiektuarekin edo euroeskualdeko kideen artean ekonomia sozialaren inguruan sortu diren harremanekin. Eta Europako harremanen esparru horretan, euskararen defentsa eta promozioan edo oroimen historikoaren aldarrikapenean hain zuzen ere, Geroa Baik erreferente politiko izaten jarraituko du pasaden legegintzaldian hasi zen aldaketa lasai eta sakonaren bultzada ez galtzeko. Azken txanpa honetan, Geroa Baik bere poza agertu nahi dio Nafar gizarteari 2015ean ilusioz beteriko garai berri batiekin ondoren, gobernu aurrerakoi eta plural batek jarraipena eman diolako. Autokonplazentzian ez garela geldituko adierazi nahi badugu ere, urte hauetan zehar gure interesen defentsan irmotasuna falta izan bada, Geroa Baik hori berreskuratzeko konpromesua hartzen du. Eta noski Nafarroa guztiari esaten diogu, une zail honek persona guztiei eskatzen dien ausardia bera izango dela, Geroa Baik foru gobernuari itzuliko diona. Hacíamos balance de gobierno y hacíamos balance de aquellos ritmos que hemos perdido a lo largo de esta legislatura y que veníamos tratando en la relación con nuestros socios de gobierno y que venimos expresando también ante la opinión pública en este tiempo. Y han sido también 4 años perdidos, y lo queremos decir así, para avanzar, por ejemplo, de forma decidida en la escuela inclusiva, igualitaria e innovadora, cuyas bases sí asentamos y se sentaron en la legislatura pasada. Es, por lo tanto, hora de tomar el rumbo que sí se ha mantenido en otras áreas del Gobierno, con la aprobación, por ejemplo, de la Ley Foral de Vivienda o con la Ley de Cambio Climático. Esencial también el impulso a la economía circular con el proyecto Navarra Circular o con los nuevos lazos generados entre socios de la eurorregión en torno, por ejemplo, a una materia esencial como es la economía social. Y precisamente en materia de relaciones con Europa, precisamente en la defensa y promoción del euskera o en la reivindicación de la memoria histórica, Geroa Bai va a seguir siendo referente político, lo fue en la pasada legislatura, lo ha sido en esta y lo quiere seguir siendo en la próxima, para no perder el impulso del cambio tranquilo y profundo que iniciábamos en la pasada legislatura. En esta recta final, y voy terminando ya, Geroa Bai quiere compartir con la ciudadanía navarra nuestra satisfacción porque un gobierno progresista y plural haya dado continuidad a la etapa ilusionante que iniciamos en el año 2015. Compartir también que no nos quedamos en la autocomplacencia, que allá donde en estos años ha faltado firmeza en la defensa de nuestros intereses, Geroa Bai se compromete a recuperarla y, por supuesto, trasladar a toda Navarra, a toda la sociedad, que la misma valentía que en este momento tan difícil les está pidiendo la situación a las personas, esa misma valentía es la que Geroa Bai devolverá al Gobierno foral a partir de la próxima legislatura. Y, por supuesto, a su disposición a cualquier pregunta.
Gero Abay, hemos visto una encuesta que ha sacado el Partido Socialista en el que le dan 2 escaños menos a Gero Abay. Bueno, la verdad es que no hay otra encuesta que le dé esos resultados a Gero Abay, y creo que han sido publicadas muchas y le aseguro que las formaciones políticas tenemos otras tantas. Yo creo que este empeño del Partido Socialista en publicar o en hacer públicas encuestas cuyos, por cierto, datos sobre fiabilidad, no sé si se les ha muestras y demás, si se les ha facilitado o no, pero lo cierto es que no hay encuestas ni en los medios ni en los partidos. Seguro que hablamos todos que den esos resultados que el Partido Socialista está empeñado una y otra vez en otorgarle a Gero Abay en esa situación. Yo creo más bien que estamos hablando de una suerte de tezanismo a la navarra que solo expresa debilidad en las posiciones. Las encuestas son herramientas de tendencia. La tendencia de todas las encuestas no dice eso con respecto a Gero Abay ni al resto de formaciones, y yo creo que más bien esto es no tanto una tendencia, sino como la tendencia del deseo socialista. Mucho nerviosismo, mucha debilidad, y yo creo, insisto, que una equivocación, lo digo con en fin, afecto a quienes a día de hoy son nuestros socios de gobierno, pero demasiada debilidad y nerviosismo se expresa en estas posiciones. ¿Puede pasar factura el hecho de haber formado parte con el Partido Socialista, Gero Abay? Yo creo que todas las acciones de las formaciones políticas pasan factura. Yo digo que se examinan y las examina la sociedad en lo que es el examen directo. En democracia, unas elecciones. Y no tengo ninguna duda que situaciones como las de, yo diría, la lealtad con la que Gero Abay ha trabajado a lo largo de estos 3 años ya largos, va para 4, en el ámbito del gobierno, algunos pudieran pensar, algunos pudieran incluso, no lo sé, digo desear, al calor, como digo, de todo esto, que Gero Abay quedaba desdibujado. Las encuestas, que son tendencia, y cuando explican tendencia, insisto, no la tendencia de unos deseos, han dicho lo contrario. Clarísimamente, que esa suerte de olvido o ese no querer expresar, pues por ejemplo, en el Parlamento un segundo juego en fin, lo que algunos hubieran deseado, de pretender establecer batallas de protagonismo, todo lo contrario, pero es cierto que Gero Abay no ha perdido en ese sentido y según están diciendo, insisto, la tendencia de las encuestas, el examen final es el 28 de mayo, lo que está diciendo es que Gero Abay mantiene claramente su personalidad política en la representación de un espacio que rompió algunos moldes de la política navarra más estanca, ya desde su propio nacimiento en el año 2011 con la representación que llevó al Congreso de los Diputados, que rompió ese mapa completamente inmovilizado en 40 años de no pluralidad y de no progresía reconocida en las instituciones de la mayoría navarra, sino bien al contrario, llevó, como digo, esa ruptura a las primeras instituciones de Navarra, que lo mantuvo en el año 2019, por cierto, con una, yo diría, actuación democrática en profundidad, sin más alaracas, que el de reconocer dónde habían puesto las urnas a cada uno de los líderes en aquel momento, y que hoy las encuestas nos dicen sigue manteniendo intacto claramente ese reconocimiento de expresión y de representación de un espacio político esencial en Navarra. Con esa satisfacción yo y con esa seguridad le aseguro respondo a la pregunta que me hacía en torno a las encuestas y ese tezanismo que yo creo que empieza a ser equivocado, mucho. Yo quería preguntarle, ha hecho un balance bastante crítico para ser parte del gobierno de Navarra. No sé si tomaría la misma decisión que tomaron hace 4 años. Vamos a ver, evidentemente, y con la experiencia que hoy tenemos ajustando algunas cuestiones. Mire, crítico sí en la severidad de la defensa del interés general, pero he reconocido, y lo hemos hecho siempre, allá donde se actuó, yo creo que con acierto en el conjunto del Gobierno, además. Y he hablado de que en el ámbito sociosanitario el enfrentamiento que se hizo a la crisis del COVID, por ejemplo, y hemos acompañado siempre, fue firme, contundente y se acertó en tantas y tantas cosas. No me atrevería a poner la mano en el fuego, a veces yo creo, en fin, ninguno de nosotros en el ámbito de lo general, pues en el 100% de aquellas actuaciones que llevamos a cabo, pero sí el reconocimiento, lo hemos hecho siempre, en el trabajo que se ha hecho en materia de transferencias. Pero claro, cuando decimos se ha firmado la transferencia de tráfico, es esencial, es importante.
pero ha faltado un trabajo que nos permita que la próxima legislatura avancemos en nuevas transferencias. Y no vamos... la lealtad es primero, y ha de ser primero siempre con la sociedad. Y no entre partidos. Entre partidos hay una lealtad esencial a la hora de trabajar. El reconocimiento a lo que se ha hecho, y no hemos dejado de hacerlo, no puede nunca obviar la obligación que tenemos las formaciones políticas de subrayar aquello que no hemos compartido, que, por cierto, de una manera muy leal a lo largo de estos años, hemos trasladado siempre a nuestros socios en el ámbito de la comunicación interna y en la no generación de ruido, pero que, lógicamente, cuando llega el momento del balance final, tenemos que compartir con el conjunto de la opinión pública. Entonces, crítico sí, y severo en muchos ámbitos, y enormemente, y en el reconocimiento absoluto en otros muchos. Entonces, ¿volverían a firmar este gobierno? Mire, lo primero, nuestra ambición es encontrarnos en este mismo gobierno, pero dirigiéndolo. Y esto lo hemos dicho en más de una ocasión. Dicho esto, ¿volverían a firmar en los mismos términos? Le aseguro que desde luego corregiríamos algunas de las cuestiones que hemos visto estos 4 años que han de ser corregidas. Son diferentes culturas políticas también, lo reconozco. Hablaba de las tendencias que marcan las encuestas, de no fijarse exactamente en los resultados, pero todas las encuestas marcan una tendencia de que las fuerzas que permitieron el gobierno del cambio en 2015 no sumarían la mayoría necesaria para no tener que contar con el PSN. No sé si está Geroa Bai condenado a entenderse con el PSN. Sí, no, pero no condenado. Yo diría que Geroa Bai siempre ha puesto encima de la mesa la necesidad de que esa mayoría progresista, claramente Navarra, y plural, se pudiera de acuerdo. Fíjese, no condenado. Bueno, no hablo ahora de Geroa Bai, hablo de Nafarroa Bai, pero yo estaba allí. En 2007, cuando digo yo estaba allí, digo que la formación política no, que también, por cierto, pero quería decir Geroa Bai, o quienes hoy, conformamos Geroa Bai, ese espacio político, estábamos allá 2007. No, condenados no. Si siempre hemos tendido la mano al Partido Socialista, siempre. Es más, quiero recordar que en aquel momento, incluso siendo el Partido Socialista tercera fuerza, pero no es menos cierto que el momento político, los liderazgos tenían quizá otra, se le tendió la mano al Partido Socialista. Entonces, condenados, no utilizaría esa palabra, aunque quizá algunos al otro lado sí piensen que esa es una condena. Dicho esto, en Geroa Bai, nosotras y nosotros siempre hemos entendido que esta sociedad tiene una mayoría progresista, y así lo demuestra una y otra vez en las urnas, que no puede ser castigada, porque creo que los socialistas del Partido Socialista, creo que ya me entiende, los socialistas del Partido Socialista, yo creo que sí han estado condenados por no haber podido conformar instituciones de mayoría progresista, simple y llanamente porque algunos en el PSN no quisieron reconocer la pluralidad de Navarra. Y en ese encuentro Geroa Bai siempre va a estar. Con ambición, también se lo digo, con mucha ambición. Bueno, y de todo se aprende con ambición en las próximas negociaciones. Berrogei urte. Nik uste, Nafarroako alderdi sozialistak halako adierazpenak egiten dituenean, nik ez dut esango horrela ez denik. Eta, konfidantza sartuko ditut adierazpen haiek. Baina egia da, Nafarroan gertatu dena ikusita, azken 50 urteotan gertatu dena ikusita, nik uste konfirmatzen dela, erabaki haiek ez direla Nafarroan hartzen, baizik eta Madrilen. Eta konkretuki Ferraz kalean. Beraz, gure konfidantza osoa sozialistengan eta Nafarroako sozialistengan, bino jakin badakigu, erabakiak ezerosoak direnean alderdi sozialistarentzat, Espainiako alderdi sozialistarentzat, azkenean erabakiak Ferraz kalean hartzen direla. Eta hori errealitate bat. Eta horrela ezagutu dugu azken 40 urteotan. Un poco al hilo de esa pregunta, quizá en el ámbito local sea precisamente donde todavía existen donde igual quizá todavía no se han superado ciertos obstáculos, ¿no? A la hora de conformar mayorías alternativas. Ha dicho ahora el portavoz del PSN que sí que quiere mayorías alternativas, hay donde se pueden hacer, pero la realidad es que en 2019 eso no ocurrió, el PSN posibilitó muchas alcaldías de la derecha. No sé si de alguna manera Geroa Bai teme que ahora pueda ocurrir lo mismo, si creen que ha cambiado en
estos 4 años ese chip o si creen que puede ser... Yo creo que no lo temen a Geroabay, yo creo que lo debe temer la sociedad navarra, la pamplonesa, la burladesa, en Egués, en Barañain. Es que efectivamente yo creo que el Partido Socialista de Navarra, que sí dio un paso adelante en ese punto de inflexión en la política de nuestra tierra que ha supuesto el año 2019, mantuvo en fin, la posibilidad de lo contrario y una puerta abierta a lo que había sido la política navarra que nos impusieron, bueno, no, que pretendieron, no, que impusieron los creadores de la política de los quesitos. El Partido Socialista ha mantenido relaciones y ha mantenido, bueno, pues algunas amarres con esa realidad, pero no en 2019 y posteriormente en el 20 con los primeros presupuestos. En cada uno de aquellos ayuntamientos, yo vuelvo a ponerlo en valor. Cuando escuchamos al Partido Socialista decir ahora, y volveremos a votarnos a nosotros mismos, que yo creo que se están diciendo muchas cosas ahí, lo veremos y en cualquier caso ya lo analizaremos, la pregunta es, ¿y los presupuestos también? Y los presupuestos también, porque en 2020 se aprobaron los primeros presupuestos. Y en 2021, algunas inversiones. Y el capítulo de inversiones, una vez en los presupuestos anuales de un ayuntamiento, una vez que ya se han aprobado los presupuestos de un alcalde o alcaldesa, eso es seguir dando oxígeno, en este caso a UPN. No sé si aquello tuvo algún recorrido más en la famosa comida o cena sobre la reforma laboral, que de manera velada y siempre con algunos acertijos de supuesto misterio, porque misterio no tiene ninguno, a veces nos pretende traer o nos ha pretendido traer al Parlamento una y otra vez, en este caso el portavoz de UPN. No sé si de verdad alguien, bueno, pues estuvo trabajando en la idea y en la intención de que romper amarras con el Partido Popular pudiera facilitar al Partido Socialista, por ejemplo, decir que es que UPN es de centro y no de derecha. No lo sé. Yo creo que veremos muchas cosas a lo largo de estos, pero yo creo que no es temer, es aprender de la historia, es ser firme en la política, es saber que al final todas las siglas representamos también el anhelo cierto de las personas que componen una sociedad. Yo por eso me dirijo en muchas ocasiones a lo que considero los socialistas del Partido Socialista, que votan convencidos de que quieren una mayoría progresista, que votan convencidos en el mismo anhelo que podamos representar otras fuerzas políticas, que hay una diferencia en cuanto a otros ámbitos de signo, pues no sé si identitario, porque yo creo que no es para tanto, pero puede haber otras diferencias, pero que han querido buscar ese encuentro. Y si el Partido Socialista de Navarra está o no, como digo, firme y preparado, lo cierto es que en la comarca de Pamplona tienen todavía mucho que demostrar y nos recuerdan demasiado a aquel otro. Insisto, no solo en la elección de 2019, sino en los presupuestos en el 20 y en las inversiones en el 21. En esta misma línea, ¿cree entonces que el Partido Socialista se podría dar un gobierno entre el Partido Socialista y UPN? No, yo no he dicho que crea, yo le digo que desde ya vamos a proponer a la ciudadanía navarra, primero, continuar con un gobierno progresista y plural, pero en este caso liderado por Geroabay. Esta es nuestra propuesta, es nuestra ambición, pero es nuestra propuesta a la sociedad. Que las encuestas, por mucho que algunos se empeñen, están diciendo que, en fin, estando, siempre digo yo, enero, febrero, todavía desaparecidos en términos de comunicación política, que no de acción y de trabajo político. En términos de comunicación política, la tendencia dice que Geroabay sigue siendo un actor imprescindible y evidentemente que sus candidatos y candidatas van a seguir siendo, en ese sentido, personas imprescindibles en la conformación de nuevos gobiernos en ese terreno. Y que cualquier otra posibilidad que se vaya a producir después de las elecciones del 28 de mayo van a tener una respuesta cierta por parte de Geroabay, que es la colaboración en la conformación de esos gobiernos, foral y municipales. Lo que los demás hagan, lo único que hay que hacer es no perder la vista del retrovisor. Es que el retrovisor en la política navarra nos recuerda muchas cosas y algunas no tan lejanas. Se lo pongo de otra manera. Entonces, bien. ¿Se imagina un gobierno después del 28 de mayo entre PSN y UPN?
Yo, en estos momentos, lo que hago como candidata de Geroa Bai a las elecciones forales del próximo 24 de mayo es proponer al conjunto de la sociedad que imaginemos aquello que creo que mejor y más positivo ha sido para esta comunidad, que son gobiernos progresistas y gobiernos plurales. Cualquier otra cosa no es imaginar, es volver a la pesadilla de aquellos 40 años en los que personas que se decían progresistas en su propuesta y en su programa electoral lo olvidaban al día siguiente de las elecciones, pero sobre todo y todavía casi más importante, que la realidad de la sociedad navarra en su pluralidad se vio absolutamente castigada por diferentes gobiernos e instituciones que trabajaron de manera deliberada para ocultar esa pluralidad y esa mayoría progresista. Ha hablado de falta de ritmo, de valentía, Sí. de ambición en el gobierno. No sé si hay que tomarse también como una autocrítica hacia Geroa Bai. No, lo que he venido diciendo es que, evidentemente, quienes conformamos el grueso del Gobierno tenemos que asumir las responsabilidades en los aciertos y desaciertos, pero lo digo para esta legislatura y para cualquier otra, ¿eh? No, yo estaba hablando, lógicamente, de la falta de valentía y liderazgo en la dirección del Gobierno, porque es esencial y es muy importante en la dirección del Gobierno.